El sonido del cierre de la cremallera de una bolsa mortuoria pesada es el ruido más fuerte del mundo. Resuena dentro del cráneo, rebota en las paredes de la memoria y señala el final absoluto de una vida. Yo estaba allí de pie, congelado por el aire acondicionado de la morgue, mirando la sábana de plástico. Hace solo 2 horas mi hijo estaba planeando una barbacoa para el fin de semana. Ahora el forense me decía que no quedaban suficientes costillas intactas como para intentar una reanimación. Cardiopulmonar, 11 disparos, autopsia, 11 balas en el pecho de un chico que nunca en su vida había sostenido un arma. Dale a me gusta, suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. Las luces fluorescentes del sótano del hospital zumbaban con un resplandor amarillo enfermizo, el aire olía a antiséptico y café viejo. Yo permanecía completamente inmóvil, con las manos a los lados, no temblé, no grité. Cuando has visto lo que yo he visto en mi vida, el silencio se convierte en tu reacción por defecto ante el horror. El doctor Aeris, un hombre joven con ojos cansados, miraba su portapapeles en lugar de mirarme a mí. Estaba nervioso. Señor Vance, dijo en voz baja, lo siento, hicimos todo lo que pudimos, pero el daño en la cavidad torácica fue extenso. Enséñemelo, dije, mi voz sonaba como grava triturándose. Señor, no se lo recomendaría. Enséñeme a mi hijo. El doctor dudó, luego estiró la mano y bajó la cremallera lentamente. Allí estaba Evan, mi chico. Tenía 32 años, pero bajo esa luz fría parecía el niño que yo llevaba sobre los hombros entre los campos de maíz. Su rostro estaba intacto, casi en paz, pero del cuello hacia abajo era una zona de guerra. Los orificios de entrada estaban muy juntos. Quien hizo esto no solo quería matarlo, quería borrarlo, quería mandar un mensaje. Extendí la mano y toqué su frente. Ya estaba fría. ¿Quién lo encontró?, pregunté. El sheriff Grant lo trajo, dijo el doctor. Está esperando arriba en el vestíbulo. Asentí despacio. Volví a cubrir el rostro de Evan con la sábana. Respiré hondo, inhalando el olor de la muerte por última vez, grabándolo en mi mente. Necesitaba recordar este dolor. Necesitaba que fuera el combustible de lo que venía después. Salí de la morgue y tomé el ascensor hasta la planta baja. El vestíbulo del hospital era un caos. Enfermeras iban y venían, los teléfonos sonaban, y en el centro de todo estaba el sheriff Grant, un hombre grande, blando de cintura, con un uniforme demasiado ajustado. Se reía de algo que había dicho un ayudante, sosteniendo un vaso de café de poliespan. Cuando me vio, la sonrisa desapareció, sustituida por una expresión ensayada de falsa compasión. Se acercó ajustándose el cinturón del arma. Víctor, dijo Grant, no me ofreció la mano. Noche dura. ¿Qué pasó, Grant?, pregunté. Mantuve la postura encorvada. Yo solo era Víctor Vance, el viejo granjero que vivía a 10 millas del pueblo, el don nadie que pagaba impuestos y compraba pienso para el ganado los martes. Mira, Víctor, voy a ser sincero contigo. Grant suspiró negando con la cabeza. Evan estaba metido en cosas malas. Encontramos drogas en su coche. Parece un trato que salió mal. Se metió con la gente equivocada y los Iron Vipers se encargaron. La temperatura de mi sangre cayó 10 grados. Drogas. Evan era profesor de historia en el instituto. Hacía voluntariado en el refugio de animales los fines de semana. Ni siquiera bebía cerveza. Mi hijo no vendía drogas, dije en voz baja. Grant dio un paso al frente, imponiéndose sobre mí. Era una táctica de intimidación. Quería que me sintiera pequeño. ¿Crees que conoces a tu hijo Víctor? No es así. Estaba moviendo mercancía para los motoristas. Se volvió codicioso. Ellos lo eliminaron. Es un caso cerrado. Violencia de bandas. Presentaremos el informe, pero no esperes arrestos. Estos tipos no dejan testigos. Estaba mintiendo. Podía verlo en las microexpresiones alrededor de sus ojos, en el tic de su mejilla izquierda. No. Estaba investigando el asesinato, lo estaba encubriendo. Así que eso es todo. Pregunté, forzando la voz a temblar, interpretando al padre derrotado. Simplemente se ha ido y nadie paga por ello. Grant apoyó una mano pesada sobre mi hombro. Vete a casa, Víctor, entierra a tu chico y sigue adelante. No empieces a hurgar con los Vipers. Ryder y los suyos mandan en este condado. Tú solo eres un granjero. No empieces una guerra. No sobrevivirás. Miré su mano sobre mi hombro. Imaginé agarrarle la muñeca, torcerla hasta partir el radio y estrellarle su propia nariz contra el cerebro. Me llevaría menos de 3 segundos. Pero todavía no. Tiene razón, sheriff. Susurré mirando al suelo. Solo soy un granjero. Grant sonrió con suficiencia. Volvió a darme una palmada en el hombro, satisfecho de haber asustado al viejo hasta someterlo. Buena elección. Vete a casa. Me giré y salí por las puertas automáticas al aire húmedo de la noche.
El aparcamiento estaba oscuro, pero al otro lado de la calle. Bajo el zumbido de neón de un diner abierto las 24 horas, los vi, motocicletas, cromo y acero negro, un grupo de 5 hombres con chalecos de cuero fumaba allí. Estaban observando la entrada del hospital, esperando ver salir al padre destrozado. Me detuve en la acera. Uno de ellos, un tipo con barba larga trenzada, cruzó la mirada conmigo. Dio una calada larga y lanzó la colilla hacia mí. Chisporroteó sobre el asfalto cerca de mis botas. Los otros se rieron, aceleraron los motores. El rugido atravesó la noche silenciosa como un desafío. Creían que eran los depredadores, creían que yo era la presa. Veían a un viejo con camisa de franela y botas de trabajo, veían a un padre en duelo, roto, débil y solo. No tenían ni idea de que el hombre del que se burlaban había sido comandante del SEAL Team 6. No sabían que el granjero de la acera tenía un patrimonio de 4.000 millones y un ejército privado a una llamada de distancia. Le dispararon a mi hijo 11 veces. Pensaron que... Ahí terminaba la historia. Miré mi reloj, 2:14 de la madrugada. Metí la mano en el bolsillo y toqué el metal frío de una moneda que llevaba conmigo desde hacía 20 años. Miré a los motoristas, les di la espalda y caminé hacia mi vieja camioneta oxidada. El sheriff me dijo que no empezara una guerra. Tenía razón, yo no iba a empezarla, iba a terminarla. Al subir al camión el motor tosió y cobró vida. Me miré en el retrovisor, el dolor seguía ahí, pesado y asfixiante, pero detrás de él. Dolor algo más despertaba, algo frío. Algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Es hora de despertar al fantasma. Susurré a la cabina vacía. El camino de vuelta a la granja fue un borrón de sombras y faros. La carretera se extendía como una cinta negra cortando los campos de maíz, vacía y silenciosa. Mis manos apretaban el volante hasta blanquear los nudillos. Pero mi mente estaba lejos. En la morgue, en el asfalto donde Ryder me lanzó la colilla. Entré por el camino de grava de mi propiedad. Para los vecinos esto era solo la granja Vance. 80 acres de tierra mediocre y una casa que necesitaba pintura. El camuflaje perfecto. Un hombre que quiere desaparecer no construye un castillo, construye una choza. No entré de inmediato. Me quedé en el camión escuchando el motor enfriarse. Las palabras del sheriff resonaban. Evan movía mercancía. Era una mentira vaga. Descuidada. Significaba que no me respetaban lo suficiente como para inventar algo mejor. Pensaban que me la tragaría. Ahogándome en mi dolor, mi teléfono vibró. Era Tessa, la esposa de Evan. Contesté manteniendo la voz firme. Hola Tessa, Víctor. Su voz era fina, temblorosa. Sonaba como si estuviera escondida. Víctor, ¿lo viste? ¿Lo vi? Oh Dios. Rompió a llorar. La policía vino. El sheriff Grant vino a la casa. Lo destrozó todo. Dijo que buscaba el alijo de Evan. Se llevó su portátil. Se llevó nuestros ahorros en efectivo de la caja fuerte. Dijo que era dinero de droga. Apreté la mandíbula. Ya no era solo un encubrimiento, era un robo. ¿Dónde estás ahora, Tessa? Estoy en casa de mi hermana. Lloró. Víctor, tienes que dejarlo. Grant me dijo que si presionamos, si intentamos contratar a un abogado, acusarán a Evan después de muerto, arruinarán su nombre, nos quitarán la casa. Por favor, Víctor, déjalo. Una sensación helada se extendió por mi pecho. Tessa estaba aterrada. Pero había algo más en su voz, un tipo concreto de miedo, no el de una viuda, sino el de alguien que sabe demasiado. Escúchame bien. Tessa, dije bajando la voz, nadie va a quitarte la casa, nadie va a manchar el nombre de Evan. Quédate con tu hermana, no vuelvas a hablar con Grant, ¿me entiendes? No digas nada a nadie. Víctor, no puedes luchar contra ellos. Controlan este pueblo. Duerme, Tessa. Colgué. En una cosa tenía razón. Controlaban el pueblo, pero no me controlaban a mí. Bajé del camión y entré en la casa. Estaba a oscuras, el aire viciado. Fui a la alfombra del salón, barata, comprada en un mercadillo. La aparté con el pie. Debajo había tablones de roble. Me arrodillé y presioné un nudo concreto de la madera. Un clic apagado sonó bajo el suelo. Un panel hidráulico oculto se abrió revelando una caja fuerte de acero empotrada en los cimientos. Giré la ruleta, izquierda, derecha, izquierda. La puerta pesada se abrió. Dentro no había escopetas viejas ni reliquias familiares. Estaban las herramientas de mi vida anterior. Un teléfono satelital con cifrado militar, una Glock 19 con silenciador y un cuaderno negro con números capaces de derribar gobiernos. Cogí el teléfono satelital. Pesaba. Era familiar. No lo encendía desde hacía 6 años. Desde que dejé los equipos, desde que prometí a mi esposa que había terminado con la violencia. Lo encendí. La pantalla brilló en verde, buscando señal de un satélite a 20.000 metros sobre la Tierra. Conexión segura.
Marqué un número que no existía en ningún directorio. Sonó una vez, estado, respondió una voz, era Dominique, soy yo, silencio, luego el tono. Cambió. Jefe, pensábamos que estaba muerto. La baliza llevaba media década fría. Necesito un equipo DOM, operación doméstica, fuera de registros, donde, en mi casa, Kansas, nivel de amenaza, personal, miré la foto de Evan en la repisa, sonriendo con un pez que pescó cuando tenía 10 años. Mataron a mi hijo Dom, una banda local, la policía está comprometida. Todo el pueblo es hostil. Una larga pausa. Sabía que Dominique calculaba logística, riesgo, legalidad, ya no éramos servicio activo, éramos civiles. Esto era vigilantismo. Estoy dentro, dijo. Traeré a Logan, está aburrido. Podemos estar en tierra en 6 horas. ¿Qué necesitas? Armamento pesado. No, dije mirando la tarjeta negra junto al arma. Una Centurión vinculada a Aries Corporation, la contratista militar privada que fundé y poseía en secreto. Todavía no quiero solo matarlos. Dom, eso es demasiado fácil. Quiero asfixiarlos, quitarles su dinero, su tierra, su seguridad, que despierten y se den cuenta de que el aire que respiran me pertenece. Guerra psicológica, anotó Dominique, mi favorita. Trae a los contables forenses, trae los drones de vigilancia, y Dom, ponte traje, esta vez no somos soldados, somos inversores, entendido, despegamos en 20, colgué y dejé el teléfono, el silencio volvió, pero ya no era el del dolor, era el silencio antes de la tormenta. Miré las luces del pueblo a lo lejos. Grant creía haber enterrado las pruebas. Ryder creía haber asustado al testigo. Dormían tranquilos en su reino de tierra y metanfetamina. Toqué el cristal frío. Dormid bien, chicos, porque mañana compro el banco que tiene vuestras hipotecas. Fui a la cocina a preparar café. No iba a dormir. Tenía archivos que revisar, activos que liquidar. El granjero había desaparecido. El comandante había vuelto. El sol salió sobre las llanuras de Kansas como un melocotón magullado. No había dormido. La mesa estaba cubierta de papeles, registros fiscales, mapas y listas de negocios locales. A las 7 de la mañana un golpeteo rítmico rompió la quietud. Empezó como una vibración en el pecho y creció hasta sacudir las tazas. Salí al porche. Un helicóptero negro Sikorsky 76 descendía en el prado trasero. No era del sheriff, era corporativo. Levantó polvo al aterrizar. La puerta se abrió y salieron 2 hombres. Llevaban trajes italianos a medida. Dominique primero, enorme, ex especialista en armas pesadas. Logan detrás, más pequeño, nervioso, con ojos de francotirador, llevaba un maletín plateado. El viento me azotaba la camisa. Dominique me abrazó con fuerza. Estamos aquí. Logan estrechó mi mano. Trajimos todo. Dentro convertimos el comedor en sala de guerra. Logan abrió el maletín con servidores y monitores. En minutos estaba dentro de la red del condado. Veamos a tus amigos. Los Iron Vipers liderados por Ryder, apellido Concaid, múltiples delitos, pero ninguna condena. Grant hace desaparecer pruebas. Veremos, dijo Logan, sacando sus finanzas, 65.000 al año y compra un condominio de $500,000 en efectivo. Descuidado, ese es nuestro apalancamiento, dijo Dominique. Chantaje, no todavía. Si Grant desaparece entra la estatal. Quiero que primero queden aislados. Quiero que sientan como las paredes se les vienen encima. Señalé el mapa en la pantalla. ¿Quién es dueño del terreno donde está el club de los motoristas? Logan tecleó unas veces. Es un solar comercial en las afueras del pueblo, a nombre de Concaid Enterprises. Es de Ryder. Lo tiene en propiedad total. Pregunté. Estoy comprobando. No. Tiene una carga. Una hipoteca comercial con First National of Oak Haven. Va atrasado con los pagos. Pero el banco no ha ejecutado. Probablemente les da miedo desahuciar a una banda. Compra el pagaré. Dije. Logan alzó la vista. La hipoteca. Compra el maldito banco entero si hace falta. Dije con calma. Quiero ser yo quien tenga la escritura de su club. Llama al presidente del banco. Dile que Aries Corporation quiere diversificar en activos bancarios rurales. Ofrécele un 20% por encima del valor de mercado por sus acciones de control. Hazlo ya. Logan sonrió de lado. Con mucho gusto. Cogió el teléfono. Dominique me tendió una carpeta gruesa mientras Logan jugaba a banquero. Mira esto. Sacamos los datos de las torres de telefonía de la noche en que murió Evan. Triangulamos los teléfonos que estaban en la escena. Abrí la carpeta. El corazón me golpeaba las costillas. Había 5 teléfonos registrando señal en el lugar donde encontraron a Evan, explicó Dominique. 4 pertenecen a Vipers conocidos, Ryder, un tipo llamado Snake y otros 2,
Pero había un quinto, de quien es un prepago de usar y tirar, imposible de rastrear, dijo Dominique. Pero mira a quién llamó ese teléfono 10 minutos antes del tiroteo. Miré el registro. El teléfono quemador marcó un número que yo conocía de memoria. Llamó a mi hijo, alguien llamó a Evan y lo atrajo allí. Susurré, no fue a comprar drogas, fue a ver a alguien, tenemos que averiguar quién hizo esa llamada, dijo Dominique, quien llevaba ese teléfono es la clave. Le tendieron una trampa. En ese momento Logan colgó, se giró hacia nosotros con una sonrisa salvaje. Hecho, dijo Logan, al presidente del banco casi le da algo, pero aceptó la oferta. El papeleo se está tramitando ahora mismo. Dentro de 10 minutos usted será el accionista mayoritario de First National. Me levanté y fui a la ventana, miré hacia el pueblo que me había quitado a mi hijo. Bien, dije, Dominique, trae el coche, el Rolls Royce, no el camión. ¿A dónde vamos? Al banco, dije abrochándome los puños de mi vieja camisa de franela, un contraste brutal con el poder que ahora llevaba encima. Necesito tener una conversación con mis nuevos inquilinos sobre su desalojo, y el sheriff, preguntó Logan, que se pregunte quién demonios aparca un Rolls Royce en su pueblo. Respondí. El miedo es mejor cuando todavía no tiene nombre. El juego había cambiado. Creían que trataban con un padre destrozado. Estaban a punto de aprender que luchaban contra un fantasma con un presupuesto ilimitado. El director del banco, el señor Henderson, parecía a punto de desmayarse, sentado tras su escritorio de caoba, empapado en sudor bajo su traje barato. Mirándonos a los tres, Dominique y Logan se quedaron como estatuas a ambos lados de la puerta. Sus trajes a medida gritaban dinero de gran ciudad. Mientras yo me sentaba en la silla de cliente con mis botas de trabajo gastadas y vaqueros. Señor Vance, balbuceó Henderson, secándose la frente con un pañuelo. No lo entiendo. La transferencia vino de una sociedad instrumental en Suiza. Me está diciendo que usted es el inversor principal. Lo soy, dije en voz baja. Dejé una sola hoja de papel sobre su mesa. Esta es la autorización. Ahora poseo el 51% de esta institución, lo que significa que, en la práctica, yo lo poseo a usted. Henderson tragó saliva. Yo no tenía ni idea. Víctor, quiero decir, señor Vance, todos pensábamos que usted solo era solo un granjero. Terminé por él. Lo soy. Pero la agricultura me ha tratado bien. Me incliné hacia adelante. Hablemos de su cartera de préstamos, en concreto del préstamo comercial de la propiedad en el 404 de Industrial Way. Henderson palideció. Conocía esa dirección. Todo el pueblo la conocía. Ese es el club de los Vipers. Ryder Conkai lleva 4 meses de retraso. Señalé el expediente que Logan dejó sobre la mesa. Según las condiciones del préstamo, el banco tiene derecho a acelerar la deuda y ejecutar de inmediato. Señor Vance, por favor, susurró Henderson, mirando hacia la puerta como si Ryder fuera a entrar de golpe. Nosotros no ejecutamos a los Vipers. Ellos tienen un acuerdo con el pueblo. Si envío un aviso de desalojo, quemarán este edificio. No van a quemar nada, dije con frialdad. Porque usted no va a enviar el aviso, lo voy a enviar yo. Pero procese la ejecución, señor Henderson, o liquidaré los activos de este banco, disolveré el fondo de pensiones y lo dejaré sin trabajo y sin posibilidad de volver a trabajar. Nos entendemos. Henderson asintió frenético. Sí, señor, prepararé los papeles. Bien, una cosa más, añadí poniéndome en pie. Congele sus cuentas personales, Ryder, sus lugartenientes, cualquiera asociado a la banda que tenga cuentas aquí, márquelas como actividad sospechosa. Córteles las tarjetas. Quiero verlos arruinados antes del mediodía. Salimos del banco al sol brillante. El pueblo era pequeño, de esos donde todos vigilan a todos. La gente se paraba en la acera para mirar el Rolls Royce Phantom aparcado junto a camionetas polvorientas. Fase 1 completada, dijo Logan mirando su tableta. Sus cuentas están congeladas. El aviso de ejecución ya va de camino al club. Ahora esperamos la reacción. Dije, no tardó. 2 horas después estábamos en el único diner del pueblo comiendo tarta. El local estaba en silencio, el aire pesado a grasa y café. Vi el coche patrulla del sheriff aparcar fuera con las luces encendidas. Grant entró hecho una furia, nos vio al fondo y avanzó directo hacia la mesa. Víctor, ladró, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Di un bocado lento a la tarta de cereza. Almorzando. Sheriff, la masa está excelente, no juegues conmigo. Henderson me llamó, dice que compraste el banco, dice que estás desahuciando a Ryder. Grant golpeó la mesa. ¿Estás loco? Estás firmando tu sentencia de muerte. Solo estoy gestionando mis inversiones. Sheriff,
dije sosteniéndole la mirada. ¿Hay alguna ley contra cobrar una deuda? Escúchame bien, empezó Grant, llevando la mano hacia mi cuello. Dominique se movió, fue un borrón, un segundo estaba sentado y al siguiente estaba de pie, atrapando la muñeca de Grant en el aire, no la torció, solo la sostuvo. Grant intentó zafarse, pero el agarre de Dominique era como una prensa de acero. Yo no lo tocaría si fuera usted, dijo Dominique con educación, pero con los ojos muertos. Grant miró a Dominique, luego a Logan, y por primera vez comprendió que no éramos simples abogados de ciudad. Notó el peligro que desprendían, retiró la mano. ¿Quién demonios sois? Siseó Grant. Consultores, sonrió Logan, antes de que Grant pudiera decir nada. La puerta del diner se abrió de una patada. Ryder entró, y no venía solo. Traía a 3 motoristas. Parecía un animal acorralado, sudoroso, alterado. Su tarjeta habría sido rechazada hacía poco en una gasolinera. Me vio y fue directo a la mesa ignorando al sheriff. Tú, gritó Ryder señalándome con un dedo sucio. ¿Te crees gracioso, viejo? ¿Crees que puedes quedarte con mi club? El diner quedó en silencio. La camarera se escondió tras la barra. No es tu club, Ryder, dije con calma. Es propiedad del banco, y estás invadiendo. Ryder se rió con un ladrido áspero. Sacó un cuchillo del cinturón, una hoja dentada de 6 pulgadas. Te voy a despedazar aquí mismo, granjero. Te voy a destripar como a un cerdo. El sheriff Grant se quedó quieto, no sacó el arma, no intervino, iba a dejar que pasara. Ryder se lanzó, yo no me moví, no hacía falta. Dominique se colocó delante de mí, no bloqueó el cuchillo, le atrapó la muñeca con una mano y con la otra le dio un golpe de palma en la barbilla. ¡Crack! El sonido de la mandíbula de Ryder partiéndose retumbó en la sala, la cabeza se le fue hacia atrás, las piernas se le aflojaron y cayó al suelo de linóleo inconsciente. El cuchillo salió despedido. Los otros 3 se quedaron congelados, miraron a su líder en el suelo y luego al gigante que estaba sobre él. ¿Alguien más quiere negociar?, preguntó Dominique ajustándose la chaqueta. Silencio. Me levanté y pasé por encima del cuerpo de Ryder. Lo miré desde arriba. Dile cuando despierte. Dije a los motoristas aterrados que tiene 24 horas para desalojar mi propiedad. Si no se va, haré que el sheriff lo arreste por allanamiento. Miré a Grant. ¿Verdad, sheriff? Usted hace cumplir la ley. No. Grant tenía la cara morada de rabia y humillación, pero asintió rígido. Sabía que había perdido. Por hoy, vámonos, dije a mi equipo. Salimos del diner dejando al líder de la banda más temida del pueblo tirado en el suelo y al sheriff corrupto impotente. Pero al subir al coche no me sentí victorioso, me sentí frío. Esto solo era el principio. Ryder era un bruto fácil de romper, pero la persona que traicionó a Evan, la persona que hizo esa llamada, seguía ahí fuera. Logan miró la tableta mientras nos alejábamos. Jefe, tenemos un avance con los datos del teléfono quemador, sabemos dónde se compró, en una tienda de conveniencia del condado de al lado, dijo Logan, y tenemos las cámaras de seguridad de la venta. Enséñamelo. Me pasó la tableta, vi el vídeo granulado. Una figura con sudadera con capucha se acercó al mostrador, pagó en efectivo y salió. El rostro estaba oculto, pero reconocí la forma de andar. Reconocí el modo nervioso de mover las manos. Me quedé helado. Mejora ese fotograma. A las 4:12, ordené. Logan tocó la pantalla. La imagen se afiló. En la muñeca de la persona que compraba el teléfono había una pulsera única. Una pulsera de plata con dijes y un corazón. Cerré los ojos. Yo le regalé esa pulsera a Tessa por su cumpleaños el año pasado. No era una desconocida. No era un miembro al azar de la banda. La persona que atrajo a mi hijo hacia la muerte era su propia esposa. La autopista se volvió una mancha bajo las ruedas mientras salíamos del pueblo. La granja estaba todavía a media hora, pero mi cabeza ya latía con una verdad imposible de borrar. Tessa, la chica a la que yo llamaba hija, había atraído a mi hijo hacia su muerte. El vídeo se repetía en mi mente una y otra vez, cómo pagó en efectivo, cómo giró la muñeca con cuidado, escondiendo el rostro de la cámara. Eso no era instinto, era entrenamiento. Alguien le dijo cómo hacerlo, alguien la entrenó. Dentro del coche nadie hablaba. Logan notó el ambiente y mantuvo los ojos en la carretera. Dominique me miró por el retrovisor una vez, pero decidió no decir nada. Cuando llegamos a la granja el sol se estaba poniendo detrás del molino. Me bajé, fui directo al granero y cerré la puerta de un portazo. Necesitaba un momento antes de pensar en cualquier plan. Durante unos segundos me quedé mirando las motas de polvo girando en la luz ámbar. Luego saqué el teléfono satelital del bolsillo. Pulsé el código de contacto de Dominique y ordené: rastrea el móvil de Tessa.
Fija su ubicación y graba cada número al que ha llamado en las últimas 2 semanas. 30 minutos después Dominique y Logan se sentaron conmigo en la mesa del granero. Logan deslizó un papel impreso sobre la madera. Ha estado contactando con Grant, dijo, con regularidad, llamadas nocturnas, casi siempre de solo unos minutos, a veces fuera de horario, siempre a través de una línea privada registrada a nombre de la oficina de administración del condado. Grant, murmuré, el sheriff y mi nuera. Dominique cruzó los brazos. Eso explica cómo los motoristas se movieron con tanta precisión esa noche. Grant les dio información. Tessa les dio la ubicación de su marido. Los dos cobraron. ¿Cuánto? 50.000 cada uno, respondió Logan. Transferidos a través de una empresa pantalla vinculada a una tapadera logística controlada por los motoristas. La firma de Ryder al pie de ambos contratos. El golpe de la traición me dolió más que cualquier herida de bala que hubiera recibido. Pensé en nuestras cenas familiares. Tessa riendo a la mesa, agarrando la mano de Evan, me miró a los ojos y sonrió mientras preparaba la muerte de mi hijo. Dominique se inclinó hacia adelante. Jefe, ¿cuál es el plan? Podemos agarrarla, sacarle la verdad antes de que esto se descontrole. Todavía tenemos margen para negarlo. Negué con la cabeza. Todavía no, nada de fuerza bruta, la vamos a acorralar a la vista de todos. Quiero que Grant esté mirando cuando ella se quiebre. Respiré hondo, controlando la voz. Mañana invitamos a Tessa a venir. Logan hará la llamada como si fuera un abogado falso. Dirá que hay información nueva sobre la herencia de Evan. Dominique sonrió con dureza. ¿De verdad crees que vendrá? Vendrá, dije. Quiere proteger lo que le queda, su propiedad, su nombre, su dinero. La gente siempre responde cuando cree que puede perder algo. Al día siguiente la casa parecía casi en paz. El café se hizo. La mesa estaba limpia. Me senté junto a la ventana cuando un sedán negro subió por el camino. Tessa bajó despacio, envuelta en un jersey gris, con gafas de sol ocultándole los ojos. Entró sin llamar, la voz le temblaba. Víctor, dijeron que había papeles que tenía que firmar. Siéntate, le dije. El café está recién hecho. Se sentó a la mesa, con los dedos temblando apenas. Logan dejó una carpeta gruesa delante de ella. El seguro de vida de Evan, explicó sin emoción. Antes de liberar la indemnización solo tenemos que revisar la cinta de seguridad de la tienda cerca de tu casa. Es el procedimiento. Se le movió la garganta. Yo no entiendo. Logan abrió el portátil. El vídeo empezó a reproducirse proyectado en la pared, la figura granulada en el mostrador, la capucha, la pulsera brillando. Tessa se quedó mirando un segundo de más. La sala estaba muda salvo por el zumbido del proyector. Entonces estiró la mano y cerró el portátil de un golpe. Eso no soy yo, dijo con voz aguda, a la defensiva. Podría ser cualquiera. Dominique ladeó la cabeza. Cualquiera que lleve una pulsera de plata con dijes y un corazón. Sus ojos saltaron a los míos. El pánico estalló dentro de ellos. ¿Crees que tuve algo que ver con esto? Escupió. Evan era mi marido. Mi voz se mantuvo calmada. Era mi hijo. Ella se levantó de golpe tirando la silla. No tengo por qué escuchar esto. Estás enfadado y buscas a alguien a quien culpar. Has perdido la cabeza, Víctor. Giró hacia la puerta, pero Dominique se movió de lado y la bloqueó. Quítate. Siseó. Me levanté despacio. Cada palabra salió medida. Cuando le dispararon, ni siquiera le dejaron caer. Siguieron disparando hasta que su pecho se rindió. La voz de Tessa se quebró. Yo nunca quise que pasara eso. El silencio después fue nuclear. Parecía que todo se congelaba. Dominique nos miraba atónito. Logan grababa en silencio en su teléfono. Tú le dijiste a Ryder que lo asustara, dije con frialdad. Él descubrió lo del blanqueo y iba a ir al FBI. No querías que muriera, pero hiciste la llamada igualmente. Los hombros de Tessa se hundieron. Los brazos le temblaban mientras se tapaba la cara con las dos manos. Se suponía que solo iba a ser una paliza. Eso prometieron. No, la interrumpí. Tú se lo prometiste a ellos. Su sollozo se convirtió en un ahogo. Las lágrimas le corrían por el maquillaje, pero ya no importaba nada. Caminé hacia ella despacio. Te vas a quedar aquí bajo seguridad. Me vas a decir cada nombre, cada cuenta, cada transacción que usaron y vas a firmar una declaración antes de que se ponga el sol. Ella negó con la cabeza. Si saben que hablé, no te preocupes, dije, lo sabrán, pero para entonces ya no importará. Cayó la noche, pesada y silenciosa. A lo lejos el trueno rodaba sobre los campos, lento y amenazante. Logan pasó la tarde conectando nuevas fuentes de datos. Dominique montó vigilancia perimetral alrededor de la casa. Tessa estaba en el salón envuelta en una manta, temblando pero en silencio. Yo me quedé junto a la ventana mirando el horizonte oscuro.
Jefe, dijo Dominique acercándose, ¿qué vas a hacer cuando Grant se entere de que ella se cambió de bando? No aparté la mirada de la línea negra de la carretera. Grant es el siguiente. Mañana recibirá una llamada que deseará no haber contestado. Afuera, muy lejos, vi unos faros débiles deslizándose por la autopista, motos en formación, cortando la oscuridad como un enjambre de avispas. Los Iron Vipers volvían a moverse, las paredes estaban cerrando sobre todos ellos, y yo era quien apretaba el círculo. Aquí va la parte 6. La historia continúa directamente. Esta parte es el giro emocional y chocante en mitad del relato, donde verdad, traición y la rabia silenciosa de Víctor chocan. Parte 6. La traición. La tormenta golpeó justo después de medianoche, la lluvia caía en líneas diagonales duras, martilleando el tejado de chapa de la granja. El trueno ahogaba casi todo, pero dentro el verdadero ruido venía de la voz de Tessa, rompiéndose entre sollozos y excusas. Estaba sentada en la mesa de la cocina, esposada de forma floja a la silla, no como castigo, solo por precaución. Dominique estaba junto a la puerta, en silencio, vigilante, Logan apoyado en la encimera. Descifrando otro archivo del servidor de la oficina de Grant, yo me serví café, observé cómo el remolino negro se asentaba y no dije nada. El silencio a veces gritaba más que la rabia. Tessa por fin lo rompió. Tienes que creerme, gimoteó. Grant dijo que si le ayudaba saldríamos del pueblo limpios. Dijo que Ryder solo asustaría a Evan. No debía acabar así. Tú hiciste que ocurrieran 11 balas. Dije, con un tono plano, factual, no hay ninguna versión de esta historia que no termine en tu culpa. Me prometió que estaríamos a salvo. Su voz subió. Después de que cerrara el taller, estábamos arruinados. El banco se quedaba la casa. Las facturas no paraban de llegar, y Evan era demasiado orgulloso para pedirte ayuda. Levantó la vista hacia mí. Tú podrías haberlo parado, Víctor. Tenías el dinero, el poder, solo elegiste mantenerte lejos. Esas palabras cayeron pesado. Por una fracción de segundo tocó el único nervio que todavía me latía por dentro. Tenía razón, yo me había mantenido apartado, construyendo imperios mientras mi hijo luchaba por mantener un taller local a flote. Llamaba una vez al mes, enviaba cheques de vez en cuando, pero no estaba allí cuando las paredes empezaron a cerrarse. ¿Eso es lo que te dices?, pregunté en voz baja. Que el dinero justifica la traición. Le tembló el labio. No quise matarlo. Por favor entiende. Yo quería que lo asustaran para que dejara de insistir, no para que lo callaran. La interrumpí. Tú querías silencio y lo conseguiste. Bajó la cabeza entre las manos. La lluvia golpeó más fuerte las ventanas. Desde el salón, la voz de Logan cortó la tormenta. Jefe, tienes que ver esto. Me acerqué al monitor. En la pantalla había una cadena de correos entre Grant y Ryder. Logan resaltó uno con la fecha de hoy, de Grant para Ryder. Asunto. Plan B. Ha vuelto. No te muevas hasta que yo lo señale. Nos encargamos de Vance a nuestra manera esta vez. La casa se limpia esta noche. El sheriff los está mandando aquí, dijo Logan con gravedad. Le está dando a Ryder luz verde para matarte. Saben que Tessa se pasó de bando. Miré hacia ella. Los ojos se le abrieron de pánico. Yo no les dije nada. Lo juro. Tú hablaste con alguien. La corté, acercándome. A quien llamaste antes de que te encontráramos. Negó con la cabeza rápido. A nadie, solo a mi hermana. Yo no. Su hermana vive fuera del estado, recordó Logan. Pero el ping de la llamada salió de una torre cerca del pueblo. Eso no era una línea de larga distancia. Y ahí se rompió el último hilo de duda. Por fin lo vi. Ella les había avisado, incluso desde dentro de mi casa. Todo el tiempo, Tessa no estaba intentando escapar de Ryder. Estaba intentando sobrevivir jugando a dos bandos. Cogí la Glock de la mesa y la dejé plana delante de ella, no como amenaza, sino como recordatorio de final. Víctor, jadeó. No, por favor, te ayudé, te lo conté todo. Me contaste la mitad, respondí, y media verdad sigue siendo una mentira. Me giré hacia Dom. Llévala al refugio de tormentas. Ciérralo. Sin hacerle daño a menos que intente alguna estupidez. Dominique asintió, agarrándole el brazo con suavidad, pero firme. Ella gritó una vez mientras la llevaba hacia las escaleras. En cuanto las tablas crujieron y se cerraron arriba, Logan soltó el aire con fuerza. Grant trae a toda la banda de Ryder. Parece que unos 50 Vipers llegan en 30 minutos. Yo digo que nos larguemos. No peleemos en nuestra propia casa. No, dije con un tono absoluto. Ellos eligieron el terreno. Ahora se van a enterrar en él. Jefe, eso es un asedio suicida, advirtió Dominique. No tenemos blindaje. Somos 3 hombres contra cobardes con valor.
Prestado y metanfetamina. Lo interrumpí. No necesitamos blindaje, necesitamos cerebro. Abrí el viejo panel metálico junto a las escaleras del sótano. Dentro había bobinas de cable, generadores, cargas remotas y una consola de control polvorienta enterrada bajo el suelo. La mayoría construye graneros para heno, yo construí el mío para la guerra. Dominique soltó un silbido bajo. Jesús, jefe, has tenido esto aquí todo el tiempo. Red de contingencia, dije simplemente, propiedad preparada con disuasión defensiva, línea de valla electrificada. Sensores, trampas sónicas activadas por detonadores, no es para matar, es para recordar. Logan asintió despacio, procesando el alcance táctico, así que cuando vengan, aprenderán miedo, rematé, miedo real, del que ninguna arma arregla. El trueno estalló fuera, partiéndole la oscuridad, la luz de la casa titiló, se estabilizó con el respaldo. El equipo se puso en marcha, Dominique revisando su rifle, Logan conectando generadores a máxima potencia. Yo miré a través del cristal empapado hacia él. Camino de grava que entraba por el sur, a lo lejos aparecieron puntitos de luz, faros de moto, docenas, avanzando. Ahora la granja ya no era un hogar, era un escenario. Grant estaría mirando desde algún sitio, seguro de que yo estaría muerto antes del amanecer. Ryder creería que la violencia le devolvería el control. Los dos se equivocaban. Porque esto ya no era venganza, era juicio. Cuando un relámpago partió el cielo, cogí el auricular calmado de la mesa y me lo coloqué. Dom, cubre perímetro. Norte, Logan, enlaza cámaras al canal de mando. Nada de fuego letal salvo si es necesario. Esta noche somos fantasmas, no soldados. Copiado, dijo Dominique en voz baja. Sensores de torre listos, respondió Logan. Saltarán en cuanto alguien cruce el rango, y entonces levanté la taza de café, todavía humeante pese al caos. El primer rugido de motores retumbó cuesta abajo. La guerra que creyeron que terminó con 11 balas estaba a punto de empezar de nuevo, solo que esta vez, los fantasmas iban. Armados con silencio y precisión, miré por última vez la foto familiar en la pared, Evan sonriendo con una inocencia pura, y susurré, «Por ti, hijo, que vengan, afuera». Las luces crecían, el rugido subía, la lluvia no paraba, yo tampoco. Lo primero que oí fue el gruñido lejano de motores extendiéndose por el valle, cada vez más fuerte. Bajo la lluvia pesada sonaba como un trueno acercándose, mecánico, furioso, vivo. Cada vibración en el suelo me decía que venían rápido. La voz de Logan cortó el auricular. Contacto confirmado. 30 motos se abren a izquierda y derecha. Otras 20 flanquean por el camino de servicio. Ahora sin faros, intentan entrar a oscuras. Se me torció la comisura de la boca. Creen que existe el sigilo con esos motores. Luego la voz de Dominique, sin humor, los cobardes nunca piensan, jefe, solo se multiplican. Me moví por la casa despacio, comprobando cada luz verde de los sensores en el pasillo oscuro. La casa estaba viva, ya no era un hogar, era un organismo. Esperando defenderse, las paredes zumbaban con la corriente del generador de respaldo, la lluvia golpeaba las ventanas en láminas, y cuando el rayo iluminó, vi sus siluetas rompiendo entre los campos de maíz, docenas de figuras con chalecos de cuero, moviéndose como insectos bajo el estrobo de la tormenta, gritaban por encima de los motores. Envalentonados por el número, ciegos ante la trampa, respiré hondo. Esto no era un campo para sangre, era teatro, y ellos estaban a punto de interpretar su papel. Logan, dije, activa secuencia alfa de la red. Chisporroteó estática. Luego las luces de la consola estallaron, un zumbido bajo atravesó el aire, energía transfiriéndose a la valla. Segundos después, chispas encendieron la noche cuando los dos primeros intentaron reventar el perímetro. La valla los lanzó hacia atrás 10 pies. Los cuerpos sacudiéndose en el barro como marionetas sin hilos. El resto se congeló, confundido, gritando órdenes unos sobre otros. Dom, dije, listo, respondió. Libera disuasión sónica. Activó una serie de interruptores desde la consola del sótano. La pradera alrededor estalló en sonido invisible, un infrasonido tan profundo y violento que no se escuchaba. Se sentía. Los motoristas se agarraron los cascos. Tropezaron. Algunos soltaron las armas y cayeron de rodillas cuando la náusea y la desorientación los golpeó en oleadas. En la pantalla, la lluvia convertía el caos en un cuadro vivo. Hombres gritando sin rumbo, faros girando, motores ahogándose. Dominique habló de nuevo. Tan calmado como siempre, la mitad de la primera línea cayó, el resto se dispersa. Tengo a Ryder cerca de la línea de árboles. Va detrás gritando órdenes. No te metas,
dije, no estamos aquí para matar, estamos aquí para educar. Desde la ventana del ático veía todo el valle. El rayo dibujó a los Iron Vipers reagrupándose para otra carga. Dispararon una ráfaga hacia la casa, balas rozando la barandilla y rebotando en la oscuridad, absorbidas por paneles reforzados. Instalados hace años en las paredes externas, moví el dial del comunicador, Logan, secuencia Bravo, dispersión de gas, dudó medio segundo, copiado. Los aspersores alrededor de la valla pulverizaron una niebla fina, un agente no letal, invisible bajo la lluvia, pero implacable cuando el viento giró. En segundos empezaron a toser con violencia, a rascarse la cara. Desesperados por huir, desde la izquierda de la propiedad estalló un griterío. «Grant está aquí», informó Dominic. El sheriff bajó con su propio coche por la loma. Parece que intenta reagruparlos. En los monitores vi la camioneta de Grant acercarse con luces. Intentando atravesar el caos asfixiante, agitaba una linterna, gritando órdenes a motoristas en pánico. La voz se le partía. Entonces la rueda delantera golpeó la puerta electrificada. El shock reventó los faros y el vehículo se sacudió contra la reja metálica. El claxon sonó sin parar hasta que empezó a salir humo del capó. Grant salió tambaleándose, empapado, temblando. Lo vi correr, resbalar en el barro, perder el sombrero. Dominic soltó una risa seca por el auricular. «Madre mía, esto es justicia poética», Logan añadió. «Jefe, se retiran. Los 20 que quedan están sacando a Ryder. Está gritando tu nombre. ¿Quieres un mensaje por altavoz?» «No», dije, «que el miedo se lo entregue». Los motoristas se dispersaron. 2 tiraron las armas y corrieron a pie por los campos. Otro intentó levantar a su compañero caído junto a la valla, pero al tocarlo la valla chisporroteó. Otra vez, más gritos, más confusión. En medio del caos, Ryder se giró una vez hacia la casa. No podía ver mi cara a través de la lluvia, pero el rayo lo iluminó perfecto. El pelo empapado, el labio partido, el pánico abriéndose. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia, la tormenta y la rabia. Señaló la casa con un dedo tembloroso y gritó algo que no pude oír, pero no me hacía falta. Ya conocía la traducción. Volveré, y eso era exactamente lo que yo quería, porque esta noche no era para acabar con él, era para romper la ilusión de invencibilidad que él y Grant habían construido. Cuando el último motor se perdió en la noche, volvió el silencio que llega después de una lección, no de una victoria. La granja humeaba bajo la lluvia enfriándose, la energía zumbaba suave por cada pared. Logan revisó monitores. Dominic selló puertas del perímetro. Abajo, en el refugio de tormentas, Tessa lloraba quedo entre mantas, sin saber que el asedio había terminado. Cuando más tarde salí, el suelo estaba lleno de armas tiradas y surcos de neumáticos. El aire olía a ozono y tierra mojada. Otro relámpago estalló sobre la loma. Miré a la noche y susurré, «Lección 1 completada». Detrás de mí Dominic se apoyó en la puerta. «¿Crees que volverán?» «Volverán», dije. «El fracaso vuelve imprudentes a los hombres desesperados, y los hombres desesperados cometen errores. Ahí es donde los rematamos». La lluvia caía más fuerte, lavando el barro ya mezclado con su miedo. Los fantasmas habían hablado lo bastante alto para que los vivos lo oyeran. En algún punto de la carretera, Grant y Ryder estarían haciendo planes, convenciéndose de que podían recuperar el control, pero la verdad era simple. El control ya se había ido. El pueblo, la tierra, su futuro, todo eso ya era mío. Al amanecer, la tormenta se había afinado hasta convertirse en una llovizna lenta y helada. Los campos de fuera estaban empapados en niebla, una bruma suave deslizándose baja sobre la hierba. Las secuelas del asedio se quedaban pegadas al silencio, un silencio distinto al duelo. Este zumbaba, eléctrico, con el cambio. Dominic estaba en el umbral, con café humeante en la mano, perímetros despejados, las carreteras vacías. Los motoristas no volvieron, no volverán, dije, no hoy, hoy se arrastrarán de vuelta con Ryder, lamiéndose las heridas, esperando órdenes. Logan entró desde el granero con una tableta bajo el brazo. Sus redes están ardiendo, las cuentas de crédito de Ryder, las empresas pantalla, las licencias logísticas, todo anulado. Metimos instrucciones de transferencia falsificadas en su sistema de transporte. La unidad de la DEA en Tepique los marcó por blanqueo. Ese edificio será allanado antes del mediodía. Bien, dije simplemente, que en ese club todos los teléfonos suenen con pánico. La granja todavía olía levemente a humo por la puerta electrificada de fuera. Caminé a la ventana y miré el valle. La luz atravesando la niebla hacía que el mundo se viera sin color, apropiado, considerando las cenizas en las que se estaban convirtiendo sus vidas.
¿Y el sheriff? Pregunté. Dominique dejó la taza. Grant se quedó en silencio durante la noche. Nuestra cámara de vigilancia en el juzgado lo captó metiendo archivos en su camioneta alrededor de las 3 de la madrugada. Está huyendo asustado. Correrá hacia Ryder, murmuré. Las ratas se quedan donde huelen poder. No por mucho, respondió Logan. Hice que nuestros contactos interceptaran la autopista. Datos, me dijeron, van hacia el oeste, 2 vehículos, probablemente hacia el complejo de los motoristas cerca de la gravera. Asentí despacio. Pon el directo. El monitor parpadeó y cobró vida. Imágenes granuladas de dron de 2 camionetas corriendo por una autopista vacía, una negra y otra gris, ambas salpicadas de barro. Ryder conducía la gris, Grant iba en el asiento del copiloto, gritando al teléfono. El audio chisporroteó débil y la voz de Grant llegó a trozos. El pueblo se hunde. Ryder, tu dinero se ha ido. Vance cortó toda la tubería. Luego el grito ahogado de Ryder. Entonces lo recuperamos. Lo matamos de frente. Esta vez no con trampas. Lo quemamos. La señal volvió a romperse. Dominique se recostó. Podemos interceptarlos. Ya. En 20 minutos los cortamos en la carretera estatal. Negué con la cabeza. Déjalos correr hacia donde se sientan a salvo. Déjalos ir a casa. Casa, repitió Logan. Toda guerra termina donde empezó. Dije, y la suya empezó en ese club, el que no saben que yo ya poseo. Dominique esbozó media sonrisa. Le estás preparando a Ryder la retirada hacia su propia ejecución. Le estoy preparando para rendirse sin darse cuenta. Corregí. Cuando pise esa propiedad, ya estará allanando, y eso no es asesinato. Cuando termine, los 3 nos quedamos en silencio, con el café enfriándose mientras el sol rompía las nubes por primera vez en días. A lo lejos, el goteo del agua del tejado sonaba como una bomba de relojería contando atrás. Por la tarde, el pueblo de Oak Haven había cambiado de la noche a la mañana. El ciclo de noticias fue implacable. Todas las emisoras locales repetían lo mismo. Sindicato de motoristas investigado por blanqueo. Ejecución bancaria revela vínculos masivos con fraude. Cada línea era verdad. Cada fuente citada era anónima. Pero toda la evidencia apuntaba al imperio de Ryder. Sus cuentas congeladas, sus vehículos marcados, sus aliados tomando distancia en cuestión de horas. Lo vi desplegarse desde el salón. Tessa estaba sentada en el sofá, callada, con los ojos hinchados, las muñecas libres, pero la culpa aún encadenada al alma. No hablaba, no pedía irse. Quizá por fin entendía la magnitud de lo que le hizo a Evan, o quizá comprendía que ya no le quedaba ningún lugar al que correr. Se están desmoronando, dijo Logan, deslizando el dedo por el directo en su móvil. Cuando el pánico se vuelve público, la lealtad desaparece. Bien, dije, mirando el fuego crepitar, así se termina una guerra. Conviertes a los soldados en fantasmas antes de que mueran. Fuera. El sol empezó a caer de nuevo. Otra tormenta se formaba en el horizonte. Un trueno suave rodando sobre las colinas. Dominique entró sacudiéndose la lluvia de los hombros. Esta no te la vas a creer. Los chicos de Ryder quemaron su propio patio de almacenamiento. Pensaban que habías plantado un rastreador. Caos total. Me permití la menor bocanada de satisfacción oscura, no alegría. Justicia resonando en el desorden. El miedo devora más rápido que las balas. El comunicador sobre la mesa zumbó con un golpe seco. Logan lo miró. Señal codificada. Distorsionada pero familiar. Limpió el audio. Murmuró una maldición y me miró. Es Ryder, dijo. Está emitiendo en canal abierto. Cogí el receptor y me lo pegué al oído. La voz entró cortante, cruda de odio. Vance, ¿crees que me rompiste? ¿Crees que el dinero me asusta? Se oyó una risa rota. Mataste mi negocio, me quitaste la tierra. Pero sigo respirando. Ese es tu error. Me quitaste el orgullo. Viejo, ahora te quito el tuyo. Y la línea se cortó. Le devolví el receptor a Logan. Rastralo. Ya está, dijo a los pocos segundos. Cantera abandonada. A 30 millas al oeste, el último bastión de la base de motoristas. Era lo esperado. Era donde tenía que terminar. Antes del amanecer de mañana, Grant y Ryder aprenderían que cada movimiento que hicieron estaba bajo mi vigilancia. Pero yo no quería su sangre. Quería que el mundo los viera caer a pedazos por exposición, arrastrados a la luz del día, donde ningún blindaje los salvaría. Tessa levantó la vista del sofá. Ojos rojos. No vas a matarlos. La miré. No. Matar es misericordia. Tragó saliva, la voz temblándole. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mostrarle al mundo a qué suena la justicia cuando deja de susurrar. Dominique miró a la ventana. Jefe, si esto sale como quieres, no quedará mucho de ellos para mostrar. Exactamente, dije.
ese es el punto. Afuera, la lluvia volvió, golpeando suave los cristales, constante, paciente, inevitable. Miré los campos empapados donde mi hijo conducía el tractor, donde su risa cortaba las tardes de verano, y susurré al viento, ya casi está. Hijo, una noche más. A lo lejos, un relámpago estalló una vez, blanco y afilado, anunciando la tormenta que aún venía, por la mañana. La niebla se levantó y, por primera vez en semanas, la luz del sol se derramó sobre el valle. No trajo calor, solo claridad, de esa que se cuela en los pueblos pequeños y enciende cada sombra que han intentado enterrar durante años. La granja se había convertido en un centro de mando de silencio, sin gritos, sin carreras, solo la calma antes de la tormenta final. Logan estaba en la mesa del comedor, el portátil brillando con noticias de media docena de canales. Dominique se apoyaba en el marco de la ventana, escaneando el tráfico de radio por el auricular. Me miró. «Está pasando, jefe. El FBI acaba de llegar al juzgado del condado. 2 Suburban negras, una furgoneta sin marcar. La lista de órdenes parece el quién es quién de este pueblo podrido. El nombre del sheriff Grant encabeza la página». «Bien», dije. «Afuera». El sonido de sirenas lejanas se filtró débil por los campos. En la pantalla, una emisión en directo, cámaras locales amontonadas frente al juzgado, reporteros gritando preguntas. Mientras agentes federales se llevaban a ayudantes esposados, Grant aún no se veía, pero sabía que aparecería. Los muros que se construyó se estaban derrumbando ladrillo a ladrillo mientras la luz alcanzaba sus secretos. Logan giró el portátil hacia mí. «Lo lograste. 2 semanas de pruebas volcadas directo al Departamento de Justicia. Cada cuenta offshore, cada orden falsificada, cada transferencia vinculada a la banda de Ryder ya está registrado». Estudié la pantalla sin un gesto de satisfacción. No termina hasta que mire a una cámara y entienda que ya no le queda nadie a quien culpar. «¿Quieres el audio en directo?», preguntó Logan. Sí, lo conectó a los altavoces. El sonido del juzgado cobró vida, el arrastre de botas, el eco de voces, y luego una ráfaga de estática cuando alguien gritó. «Ahí está». El sheriff Grant apareció en cámara. El uniforme medio abotonado, sin sombrero, la cara color barro mojado. Agentes a ambos lados lo guiaban escaleras abajo. Los reporteros se le echaron encima. Alguien gritó: «Sheriff, tiene algo que decir sobre su conexión con los Iron Vipers». Grant se detuvo. Incluso desde lejos se notaba su orgullo peleando contra el miedo. «Mi oficina hizo lo que pudo para proteger este condado», rasgó. «Esto es una trampa, un golpe político. Vosotros no entendéis». No terminó. El micrófono quedó ahogado por el coro de gente gritando: «Policía corrupto, policía corrupto». Dominique sonrió de lado. «Justicia entregada por la multitud», una ironía preciosa. Negué con la cabeza. Las multitudes olvidan. La justicia dura cuando está escrita. Segundos después, en pantalla, los agentes abrieron la furgoneta del juzgado. Grant se resistió un instante antes de que lo empujaran dentro. La puerta se cerró de golpe. Logan apagó el audio, y una serpiente menos. Me giré hacia él. «Encuentra a la otra, Ryder». «Sí». «No se esconderá ahora». Demasiado furioso para quedarse quieto, Dominique ajustó los controles de radio. «Tenías razón», huyó al oeste tras el arresto de Grant. «Captamos un intercambio calmado hace media hora. Ryder despotricando sobre saldar la deuda. Está atrincherado en ese mismo complejo de la cantera, esperando su momento. Ese momento se acaba hoy». Me puse en pie y fui a por mi chaqueta. Logan frunció el ceño. «¿Vas a ir allí solo?» «Empezó con un padre y su hijo», dije en voz baja. «Termina igual». Una última conversación. La cantera era como una cicatriz en la tierra. Piedra negra, maquinaria rota y olor a aceite calando el suelo. Nubes de tormenta seguían colgadas, bajas y amoratadas, aplastando como juicio. Cuando bajé de la camioneta el viento me mordió la cara. El silencio llenaba el pozo, salvo por el gemido mecánico de un generador abajo. Caminé despacio sobre la grava, las botas crujiendo, las manos vacías, el cuello del abrigo levantado. Sabía que me estaban apuntando, rifles desde los bordes. Hombres desesperados escondidos tras cargadoras viejas. Cuando llegué al centro, Ryder salió de las sombras junto a una camioneta oxidada, escopeta en mano, la mandíbula amoratada, medio curada del incidente del diner, los ojos rojos, salvajes por la ira sin sueño. «Mira al fantasma volviendo a la vida», dijo, la voz rebotando por el pozo. «Pensé que tendría que venir a buscarte yo. Te lo puse fácil», dije. Se rió áspero. «Me costaste todo, viejo, dinero, tierra, gente. Pusiste a mis hermanos contra mis hermanos.
Enterré a 4 solo esta semana, todos muertos por sus propias manos porque no pudieron vivir con tus juegos. Así. Que dime, ¿qué quieres ahora? Mi disculpa, lo miré a los ojos y vi la verdad. No estaba furioso por perder, estaba aterrorizado porque por fin se sentía impotente. No quiero tus palabras, dije, quiero tu verdad. Quien ordenó el golpe, escupió sangre en la tierra. Tu niña dorada, la esposa, dijo que tu chico iba a chivarse, Grant manejó el resto. Eso ya lo sé. Dije con frialdad, eran peones, entonces no lo entiendes, gruñó Ryder, acercándose. Nunca tuvimos miedo de ella, tuvimos miedo de él. De ti, el gran Víctor Vance, el Seal que desapareció y construyó imperios en la oscuridad. ¿Crees que nadie recordaba tu cara? ¿Que nadie reconoció al granjero con manos de multimillonario? No dije nada. Ryder levantó la escopeta, apuntándome al pecho. Debiste haberte quedado muerto, no puedes matar fantasmas, pero si puedes volver a enterrarlos. Apretó el gatillo. Clic. Vacía. Sus ojos se abrieron, miró abajo por instinto y ahí vi lo que él no vio. Junto a su bota, el parpadeo rojo tenue de un sensor de movimiento. Una de las trampas de seguridad de Logan. La batería zumbaba transmitiendo. Di un paso. Estás pisando propiedad federal ahora. Esa cantera fue incautada esta mañana por las órdenes de blanqueo. Todo lo de dentro está bajo vigilancia. A Ryder se le fue el color, que asentí hacia la cresta. Luces parpadeantes inundaron el horizonte. Decenas de patrullas, sus federales y agentes bajando la ladera con rifles, helicópteros retumbando a lo lejos. El altavoz crepitó. Ryder. Concaid, suelta el arma y ponte de rodillas. Ryder se quedó helado. La comprensión le entró como veneno. Me miró, la voz rompiéndose. Me tendiste una trampa, me usaste. No, dije dándome la vuelta hacia la salida. Te usaste tú solo. Yo solo te puse el espejo. Los agentes lo rodearon antes de que la última palabra saliera de mi boca. No miré atrás cuando lo tiraron al suelo y le esposaron las muñecas. No lo necesitaba. Su historia terminó como empezó. En arrogancia y tierra. Cuando volví a la granja, la televisión ya mostraba Última Hora, sheriff y líder de motoristas arrestados en una gran operación federal. La investigación revela años de corrupción. Tessa miraba la pantalla. Inmóvil, ya no había esposas. La lástima reemplazó al castigo. Ella no habló cuando entré, no lloró, no pidió perdón, solo susurró. Se acabó. No, dije en voz baja. Ahora empieza. Dominique alzó una ceja. ¿Qué quieres decir? Destruir monstruos no es justicia, dije mirando por la ventana el horizonte anaranjado del amanecer. Construir algo que merezca su miedo si lo es. La casa volvió a quedar en silencio, calma, quieta, pesada, con el equilibrio regresando al mundo. Mañana trataríamos lo que quedaba. Pero esta noche, los ecos de la corrupción habían sido silenciados por completo. El amanecer se abrió paso por la pradera como una hoja de luz fría, cortando los últimos restos de oscuridad. La granja estaba demasiado quieta, después de los arrestos, después del caos del juzgado. Parecía que el mundo contuviera la respiración, pero dentro de ese silencio yo aún sentía algo sin cerrar. La justicia se había servido en público, pero no en privado. Ryder seguía vivo, respirando en algún lugar, enjaulado, pero no roto, y yo sabía que hasta que se apagara la última brasa de su arrogancia, nada de esto terminaría de verdad. Dominique también lo sabía. Estaba junto a la camioneta, puliendo el filo de un cuchillo que no pensaba usar. No vas a dejar que se pudra. En prisión, dijo al fin, vas a verlo. Me subí la cremallera del abrigo oscuro. La prisión no enseña misericordia, alimenta la rabia. No voy a dejarlo al azar. Vas a entrar en una instalación federal. No, dije, voy a entrar en un cierre. No discutió más, solo asintió una vez. Logan me tendió una carpeta Manila, acreditación de prensa aprobada por mi contacto. Tu alias viejo del contrato de defensa sigue vigente. Una vez dentro tendrás 15 minutos. Basta, dije, el Centro Federal de Detención. Estaba en el borde de la línea estatal, un bloque monolítico de hormigón y alambre, paredes grises, cámaras en todas partes, un lugar donde el tiempo se congelaba, donde los hombres perdían el nombre y se convertían en números. Horas después, yo estaba al otro lado de un cristal antibalas. El altavoz crepitó y entonces lo trajeron. Ryder parecía despojado de todo lo que lo hacía hombre. El cuero, la chulería, incluso el hedor a gasolina y sudor había desaparecido. Entró arrastrando los pies con un mono naranja, esposado, los ojos huecos. Cuando se sentó, la sonrisita le apareció un instante. Costumbre, no confianza. Me dijeron que un abogado quería hablar.
Supongo que no pudiste mantenerte lejos. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el acero frío. Siempre quisiste público, Ryder. Considera esto tu último aviso. Se recostó, las cadenas tintineando. ¿Crees que esto es todo? ¿Crees que una jaula mata a un lobo? Cuando salga... No, no vas a salir, lo interrumpí con calma. Te vas a morir aquí dentro, quizá dentro de 5 años, quizá dentro de 20, pero no como un lobo. Te vas a morir como un número olvidado en el sistema al que escupiste. Soltó una risa rota, amarga. No le tengo miedo a una celda. Viejo, viví la mayor parte de mi vida detrás del acero de todos modos. ¿Crees? ¿Qué ganaste? Tú sigues dentro. Sigues peleando con fantasmas. Lo observé un segundo y luego metí la mano en el bolsillo y deslicé un sobre pequeño, sellado, por la ranura de paso. Dentro había una foto. Evan con 14 años, las manos manchadas de grasa, la cara iluminada con una sonrisa de alguna tarde de verano medio olvidada. Ryder la miró confuso. «A eso es a quien acabaste», dije en voz baja. «De eso te reíste cuando apretaste el gatillo. No tienes otra vida, Ryder, pero si tienes algo peor». Frunció el ceño. «¿Qué demonios es esto?» «La única foto que está circulando ahora mismo», dije, «y mañana por la mañana esa imagen, tus registros de confesión y cada detalle de tus crímenes van a salir en la televisión nacional. Se te conocerá por una sola cosa, por matar a un profesor, a un marido, a un hombre que nunca tocó un arma. Vivirás cada día escuchando a la gente compadecer al chico que asesinaste y maldecir al cobarde que lo hizo, y todos los demás presos también verán esa emisión. Tu legado ya no será el miedo, será el asco». La sonrisita desapareció, las manos le temblaban, esposadas, mientras las estampaba contra el cristal. «Tu pedazo de ahórratelo», dije poniéndome en pie. «Las prisiones funcionan con reputación, Ryder. Vamos a ver cuánto dura una cuando esa reputación se convierte en ceniza». Me di la vuelta. La puerta pesada zumbó abriéndose detrás de mí con un eco metálico. Antes de cruzarla miré atrás una vez. Él estaba allí, congelado, con los ojos clavados en la foto. Como si fuera un espejo reflejándole todo lo que había perdido, y por primera vez desde que murió mi hijo, no sentí furia, sentí silencio, silencio real, inamovible. Fuera el aire pesaba menos. La camioneta de Dominique esperaba en el camino de tierra más allá de las puertas. Logan iba en el asiento del copiloto deslizando el dedo por el móvil. «Emisión programada», dijo Logan. «Saldrá a las 7 de la mañana. El mundo verá la cara real de Ryder». «Bien», dije subiendo atrás. «El juicio de Grant. La próxima semana. Ya está cantando, entregando archivos para salvarse de una cadena perpetua». Asentí, mirando por la ventana mientras la carretera se desplegaba detrás de nosotros, luces doradas extendiéndose por los campos. Cuando llegamos a la granja me bajé primero. El coche de Tessa ya no estaba. Logan había arreglado su traslado silencioso a otro estado bajo protección de testigos. Su cooperación aseguró los cierres finales. Aun así, la casa se sentía más vacía sin el caos. Dominique rompió el silencio. «Así que esto es justicia». «No», dije, «esto es paz. Justicia es lo que el mundo vio hoy. Paz es lo que yo siento ahora». Esbozó media sonrisa. «¿Vas a dejar alguna vez de construir legados, jefe?» Miré la tierra, el tractor de mi hijo oxidándose todavía junto a la línea de robles, atrapando el amanecer como una reliquia del tiempo. «¿Los legados no se construyen?», dije. «Se restauran ladrillo a ladrillo después de la destrucción». Logan guardó el móvil. «Se dice que el alcalde dimite. Te están ofreciendo el asiento del consejo». «Yo no pertenezco detrás de un escritorio», respondí. «Ya he dado suficientes órdenes. ¿Y qué vas a hacer entonces?» Miré hacia el horizonte. Algo que Evan habría hecho. Arreglar lo que está roto. Volver a enseñar. Solo que de otra forma. Dominique alzó una ceja. «Un soldado multimillonario, granjero, profesor, algo así», dije con una sonrisa leve. «O solo un hombre que recuerda cuánto le costó el silencio». Mientras el sol subía, sentí cómo se levantaba el peso de los años. La venganza había terminado. Los fantasmas se habían ido. Solo quedaba la vida. Áspera, incierta, frágil, pero real. Por primera vez desde aquella llamada, el mundo no se sentía más pequeño. Se sentía vivo otra vez. Aun así, una parte de mí seguía fría. La justicia siempre deja una cicatriz. Todas las historias terminan, pero no todas las lecciones. La mañana después de que todo terminó, el mundo estaba extrañamente quieto, sin sirenas, sin llamadas, solo el viento tejiendo entre los campos, trayendo olor a tierra mojada y hierba calentada por el sol. Era el primer amanecer en paz que mi tierra veía en meses. Me quedé junto a la tumba de Evan.
las botas hundiéndose un poco en la tierra blanda. La lápida era sencilla, solo su nombre, las fechas y una línea que yo mismo tallé. Vivió con corazón, no con miedo. Durante mucho rato no dije nada, solo escuché el susurro de las hojas, el aliento lento de la tierra, la vida siguiendo. Incluso después de tanta muerte, el duelo no se desvanece, cambia de forma hasta que puedes cargarlo sin derrumbarte. Eso fue lo que por fin entendí allí de pie. Detrás de mí se oyó el clic de una puerta de coche, me giré y vi a Logan acercándose. Despacio con un papel doblado. El abogado pasó esta mañana, dijo en voz baja. Deberías leer esto. Me lo entregó, era de Tessa, su letra temblorosa pero sincera. Víctor, no espero perdón. Solo quiero que sepas las últimas palabras de Evan antes de esa noche. Me dijo que si alguna vez pasaba algo, me asegurara de que su padre siguiera viviendo, no sobreviviendo. Viviendo. Hay alguien que te necesita ahora. Adjuntó una fotografía, una ecografía, pequeña, granulada, pero inconfundible. Evan iba a tener un hijo, mi nieto. Me quedé mirando la imagen hasta que la vista se me nubló. Logan no dijo nada, solo se apartó, dándome espacio. El mundo se sintió distinto en ese momento. Durante años luché guerras, construí imperios, destruí enemigos, pero esa pequeña imagen me recordó para qué era todo. No venganza, no control, legado, del que sobrevive no en el poder, sino en el amor. Me arrodillé, dejando la ecografía sobre el nombre de Evan. Aún te queda trabajo por hacer a través de mí, hijo. Susurré, lo criaré bien, conocerá la verdad, crecerá fuerte pero bondadoso, igual que tú. El viento se levantó, arrastrando hojas por el campo, casi sonó como una respuesta. Cuando caminé de vuelta a la granja, Dominique estaba arreglando la valla cerca de la entrada, levantó la vista con una sonrisa torcida. ¿Seguro que la guerra ya terminó, jefe? Sonreí apenas. ¿La guerra? Sí, la lucha nunca termina, solo cambia de forma. ¿Nueva lucha? Preguntó. Miré el horizonte donde las nubes se abrían, luz cálida derramándose. Sí, dije. La única lucha que merece la pena ahora, la lucha por volver a vivir. Logan llamó desde el porche, levantando el móvil. El anuncio del vídeo ya salió en directo. El mundo está hablando. Grant y Ryder están acabados. Todos los canales llevan el titular. Seal multimillonario expone una red criminal sin disparar una bala. Me quedé a medio paso, con media sonrisa. Quizá por fin aprendan. El poder real no grita. Miré alrededor de mi hogar, el porche agrietado, el polvo. Los recuerdos. No era gran cosa, pero se mantenía en pie, y ahora yo sabía que yo también. Antes de entrar, miré una última vez hacia los campos donde Evan solía caminar. El aire temblaba, cálido y dorado, tocado por la paz en lugar de la violencia. A veces la justicia parece explosiones, a veces es solo quietud. Hoy fue quietud, y si estás escuchando ahora mismo, quizá sentiste algo con esta historia. Quizá conoces la traición, la pérdida o ese silencio que llega después de que se rompa el corazón. Así que dime, ¿qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? Y una cosa más, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja tu ciudad o tu país aquí abajo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegó esta historia hoy. Si conectaste con este viaje, dale al botón de suscribirte con suavidad para que no te pierdas la próxima tormenta que se forme en nuestro mundo de venganza, redención y verdad cruda. Dale a me gusta si crees que la justicia no siempre necesita un arma para ser poderosa. Porque volveré pronto con otro thriller. Otra historia épica de traición y venganza silenciosa. Hasta entonces, cuida tu corazón, protege tu paz y nunca dejes de creer en las segundas oportunidades.